Bueno, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del video para poder, en función a la guía de elaboración del proyecto de grado, en función que está concordante con el Reglamento General 350 y el Reglamento de Graduación. Si van viendo, jóvenes, en su pantalla, es importante recordar el concepto de lo que es el proyecto desde el punto de vista general. Recordamos que un proyecto es un conjunto de antecedentes económicos que nos permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente ventajas y desventajas para asignar recursos de una determinada iniciativa. La definición, de acuerdo a Juvenal Espejo, y desde un punto de vista de preparación y evaluación de proyectos, nos dice que es la búsqueda de una solución inteligente de un problema para satisfacer una necesidad humana. Teniendo claro esto, jóvenes, podemos indicar que dentro del reglamento de graduación existen 5 modalidades. A un inicio, antes de la pandemia del COVID, hemos empezado a hacer el proyecto de emprendimiento productivo, de generar un proyecto nuevo para poder, con el objetivo de poder aplicar todo lo que hemos aprendido en la formación académica que hemos tenido. Por el escenario del COVID hemos cambiado lo que es el emprendimiento a proyecto de grado. Dentro del proyecto de grado decimos que tenemos que encontrar una institución que exista, encontrar un problema y darle una solución, ¿es verdad? Entonces, en función de eso, jóvenes, hemos dado lo que es una guía de acuerdo al reglamento y hemos visto la estructura del proyecto de grado, que consta de cuatro puntos importantes. Y en el anterior video hemos visto esta parte del capítulo 1, que es el tema, diagnóstico, planteamiento, objetivos y metodología. Dentro del tema, jóvenes, si vamos recordando, hemos ido viendo que es importante que el tema que vayamos a plantear sea innovador para empezar, que sea corto y sencillo, fácil de escribir y pronunciar, que tenga ritmo y musicalidad, que tenga armonía y que no exista uno igual, ¿es verdad? Pero dentro de esto, jóvenes, podemos ver de que el tema es tan importante que ha ido proyectos a la departamental o son presentados que por el tema, por el nombre del tema y esta parte han ganado algunos proyectos a nivel departamental. Entonces traten siempre de que ese proyecto sea vendible, sea corto y tomando las recomendaciones que hemos ido dando respecto al tema de la parte de lo que es el verbo, lo que es la condición, el tiempo, para poder generar este tema. Además, jóvenes, hemos visto lo que es el diagnóstico. Hacer un diagnóstico de escritorio no vale. En el diagnóstico apliquen, hemos dicho, lo que es aplicar alguna técnica, método, para poder mostrar lo que es ese diagnóstico de un escenario, de un mercado o de una institución, justificarlo, y posteriormente entramos a lo que es el planteamiento del problema para poder formular el problema en función al diagnóstico. Después de eso vamos a ver, hemos visto lo que era el qué vamos a hacer en el proyecto, darle solución al problema, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer a través del objetivo general y específico, y generar lo que es el enfoque metodológico para ver qué método vamos a utilizar. Hemos dicho, de acuerdo al proyecto, podemos ver un método descriptivo, inductivo o deductivo, y utilizar herramientas o instrumentos a través de lo que son encuestas, cuestionarios, pero dentro de esto traten de que sea un método o a dos métodos, un método y lo que son los instrumentos, dos o a tres, pero no muchos métodos, ahí donde vamos a ir variando. Ahora, jóvenes, en el marco teórico hemos ido viendo de manera general el marco conceptual que tiene que contextualizar lo que es el proyecto, y dentro de eso vamos viendo lo que son conceptos básicos, técnicos, esenciales relativos al tema, ¿no es verdad? En el marco referencial hacemos mención al tema de el área de investigación, que nos estamos basando en la información disponible que tenemos sobre el proyecto. En el marco legal vamos viendo
el marco teórico de que debe comprender lo que son los reglamentos, leyes, disposiciones jurídicas que tienen un impacto directo con el proyecto. Y finalmente es importante ver el tema del marco histórico, cómo ha ido evolucionando el proyecto en el tiempo, pero estos cuatro marcos no es imprescindible que lo coloquen dentro de lo que es el proyecto. Pueden escoger dos o tres, o a lo que dispongan en el tema de información, jóvenes, para que sea más sustentado el tema del proyecto o pues hemos contextualizado el problema. Dentro de esto, jóvenes, entramos a esta parte que es la parte 3, que un poco quiero que vayan un poco recordando, jóvenes. Muchos hemos visto, en primer año nos hemos visto y nos hemos planteado lo que es este tema del proyecto. En las materias que hemos llevado hemos ido siempre induciendo al tema del proyecto, y ya que ahora han pasado 3 años, vemos que vamos ya mostrando nuestros proyectos dentro de lo que es la parte de las ferias departamentales. Este último que hemos ido ganando a nivel departamental, todas las autoridades presentes y los alumnos mostrando los proyectos. Entonces así quisiéramos que vayamos viendo, jóvenes, nuestros proyectos, y donde van a ir mostrando en estas ferias o en los tribunales es esta parte que es la tercer capítulo, que es propuesta de innovación o solución del problema, donde van a poder mostrar ustedes todo el proyecto, todo el estudio que han ido mostrando, como lo que es el estudio de diagnóstico, lo que es el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico que involucra lo que son ingresos, inversiones, gastos, costos, y la fuente de financiamiento que involucra lo que es la materia. Y más aún en los proyectos, si colocamos como contadores lo que son estados financieros proyectados, creo que estamos dando una solución a cualquier problema desde un punto de vista económico. Dentro de esto vamos a ir plasmando también los resultados, conclusiones, recomendaciones de las fuentes de información. Jóvenes, en función a esto vamos concluyendo de que es importante en toda esta estructura, desde los 4 puntos, es importante ver esta parte azul, que representa el 70%, yo lo veo como un 70% de la parte práctica de la defensa o los criterios de calificación delante del tribunal. ¿Qué entra dentro de este 70%? Entra la innovación del proyecto, el tema, ¿no es verdad? La aplicación de seguridad industrial y medio ambiente, el uso técnico que van a utilizar al momento de defender, el acabado correcto y funcionamiento del proyecto, o sea que el proyecto sea certero y tenga muy buena relación con los indicadores que vayan a utilizar. Otro aspecto nos dice la utilidad y beneficio del proyecto, el uso adecuado de herramientas, equipos, instrumentos y maquinarias, y finalmente la relación costo-beneficio del proyecto. Esta es la parte práctica que tienen que ir mostrando. Ahora, jóvenes, el otro 30% es lo demás, que está basado en lo que es la calidad de la estructura del documento, la claridad en el planteamiento de la propuesta, la coherencia del contenido, empleo de la bibliografía adecuada, claridad en la exposición del trabajo y capacidad de respuesta posterior a la exposición. Entonces, esos son los criterios de evaluación, jóvenes, que tienen dentro de lo que es el tribunal, de acuerdo al reglamento de graduación. Ahora, jóvenes, vamos avanzando. Tenemos visto ya lo que es la segunda parte del marco teórico. Habíamos hablado de lo que es el marco conceptual, referencial y legal histórico, pero dentro de estos marcos, jóvenes, hay diferentes formas de textual o narrarlo. Hemos indicado en el anterior video que es importante ver el tema macro, el tema central que estamos viendo, y este tema central empezar a definir qué es el tema que he elegido y empezar a detallarlo, pero no perder de vista o dividirlo en dos: esta parte del marco conceptual, otra parte que es la parte de la problemática del tema central, y empezar también a definir lo que es el problema y sus consecuencias del mismo. Otros jóvenes, otras formas de poder mostrarlo es en función a los objetivos específicos. Si en mi objetivo específico tengo 3 puntos, en función de esos 3 puntos empezar a definir y detallar, definir y detallar. Entonces, otra forma de poder mostrar o contextualizar el proyecto.
La tercera parte, jóvenes, que es importante, la propuesta de innovación del problema. Hemos indicado que están los estudios que vayan a realizar en función a la metodología que hayan elegido, sea descriptiva, deductiva o inductiva, usar instrumentos para poder conseguir esa información a través de cuestionarios, encuestas, y aquí vamos a ir mostrando eso. Pero aparte de esto, estos datos nos van a tener que generar una información que va referente al tema del diagnóstico, estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico, que están lo que son ingresos, inversiones, gastos, costos y fuentes de financiamiento. Y además, si vamos colocando lo que son estados financieros, flujos de caja, entonces puntos de equilibrio, eso va a dar sustento al tema del proyecto a realizar, y esto lo vamos a detallar en posteriores videos a través de desarrollo mismo a detalle de todos estos estudios técnicos. Después de eso, jóvenes, tengan cuidado en lo que es la segunda parte, que los resultados. Dentro de los resultados, lo que hacemos normalmente es colocar unas 400 palabras, no muchos, es casi 2 planas, describiendo la recolección de datos, lo que les decía, la recolección de datos según la técnica o instrumento que hayamos utilizado. Seguramente en función a la investigación que han realizado, a la recolección de datos de mercado, los estudios que han hecho de factibilidad, les van a dar información. Esa información en los resultados traten de traducirlo en porcentajes. Dentro de lo que son la parte, por ejemplo, de las encuestas que han hecho, han ido tomando lo que es una población, una muestra, y de esa muestra porcentajes de acuerdo a las variables o elementos que hayan utilizado, y eso mostrarlo en términos porcentuales, términos cuantitativos, que va a ser importante y más impactante mostrarlo en lo que es los resultados. Ahora, jóvenes, una vez teniendo los resultados, tenemos que empezar a analizar a través de una opinión desde lo que es el proyectista, desde el punto de vista del marco conceptual y los resultados alcanzados. Entonces tenemos lo que es el marco conceptual, los relacionamos con los resultados, y eso se va a generar a través, se va a traducir en una opinión, eso en unas 200 palabras. Ahora, jóvenes, viene el siguiente punto, que es el tema de conclusiones, y dentro de conclusiones podemos decir que pueden estar descritas en 250 palabras, pero dentro de estas 250 palabras, jóvenes, no coloquen lo que es una opinión, no coloquen sugerencias, no coloquen resumen. Entonces, en resumen, jóvenes, las conclusiones no son opiniones, no son sugerencias y tampoco resúmenes. Estas conclusiones, jóvenes, tienen que estar basados en función a los resultados alcanzados, la importancia que tiene y las consecuencias del problema. Entonces, las conclusiones tengo que marcar 3 aspectos: los resultados, la importancia de los resultados y las consecuencias del problema, en 3, ¿no es verdad? Dentro de los resultados voy a colocar el qué resultados cuantitativos, cualitativos alcanzado, por qué es importante el resultado, y a dónde y cuáles son las consecuencias del problema. Si vamos viendo en el ejemplo, jóvenes, decimos: la presente investigación, imaginemos que estamos con el COVID, concluye que los dueños de negocios del cantón o de la provincia Modesto Miste o de Villazón son afectados económicamente en su totalidad al llegar el COVID-19. O sea, el 100% está afectado económicamente con el COVID-19, ¿es verdad? O podemos utilizar los porcentajes cuantitativos que habíamos dicho, ¿no es verdad? La recomendación, jóvenes, también 250 palabras. De ahí, jóvenes, decimos, tenemos que generar una recomendación por cada conclusión que hayamos tenido. En este ejemplo hemos tenido un resultado, entonces vamos a generar una conclusión. ¿Se acuerdan? La anterior nos decía, esta es la conclusión, que es lo mismo que la presente investigación concluye que los dueños de los negocios de Villazón son afectados económicamente en su totalidad al llegar el COVID-19. ¿Cuál sería mi recomendación de este resultado? Sería mi recomendación realizar una capacitación de bioseguridad para la reapertura de negocios.
y si son 3 resultados, 3 conclusiones, de acuerdo al proyecto que vayan generando, jóvenes. Entonces, jóvenes, finalmente entramos a lo que es la cuarta parte, lo que son las referencias y los anexos de los proyectos. Dentro de esto podemos indicar de que tenemos, de acuerdo a la estructura del proyecto, la sección preliminar que hace función al tema de la tapa del proyecto, que tienen que imaginar que es un empastado y el empastado tiene una carátula en la tapa. Es una carátula, ¿no es verdad? Eso está reglamentado, les vamos a pasar el modelo. Y dentro de lo que es el empastado hay otra portada o carátula que también tiene sus aspectos reglamentados. Entonces eso les vamos a pasar como modelo. Después viene lo que es la dedicatoria y los agradecimientos, que tienen que estar siempre un poco enfocados, jóvenes, a la institución, a la parte docente, a la parte del tutor, a la parte de poder agradecer y dar agradecimientos a la parte de la materia de taller de grado que les ha permitido generar el proyecto. El índice tiene que ser no solamente del contenido, puede ser de los gráficos, de las tablas que estén utilizando, el nivel de profundidad o detalle que vayan a alcanzar ustedes. Ahora, dentro de esto, antes del índice, jóvenes, tenemos que colocar lo que es un resumen de 200 palabras para poder mostrar el contenido del proyecto. Después de eso entremos ya con el capítulo 1, 2, 3, y dentro de esos, jóvenes, hasta la introducción no tendría que tener numeración. Ya desde el capítulo 1 ya empezamos con la numeración y empezamos a ver lo que son las referencias y los anexos. Las referencias, jóvenes, entran más que todo, las referencias bibliográficas, en el marco conceptual, en el marco teórico. Entonces ahí se recomienda, jóvenes, que también utilicen por prioridad referencias bibliográficas de bibliografía de los docentes del instituto. Primeramente, en prioridad, darle lo que son referencias a nivel nacional o de libros nacionales, y después lo que son libros internacionales. Pero además de eso tenemos que hacer referencia de lo que son lo que es la bibliografía consultada en la página web, 2 o 3 mínimo, y después entramos al tema de los anexos. Estas referencias, jóvenes, les van a permitir tener lo que es la parte de estas referencias, les van a permitir tener la bibliografía automática, si se quiere, utilizando el Microsoft Word, ¿no es verdad?, como hemos ido practicando. Pero también estas referencias, para los que no tienen no están haciendo en computadora, también pueden hacerlo de manera manual, hemos indicado. Entonces, utilizando las normas APA, decimos: primero voy a colocar el apellido, coma, el nombre, el año, el título en cursivas del libro, y finalmente el lugar de la publicación y la editorial. Ese es el monto correcto de colocar, y aplicando lo que son las normas APA, que el Word te lo hace automáticamente, y por el tema del COVID, los que no tienen computadora lo están haciendo manualmente y tienen que seguir este modelo. Finalmente, los anexos, jóvenes, este anexo ya no tiene numeración. La primera entrada que tienen que tener aquí tienen que ser todas las encuestas que han hecho, tanto lo que es la pregunta, el análisis, el cuadro y el análisis. Entonces, estos anexos también tienen índice, de acuerdo al detalle que quieran alcanzar. Pueden colocar un índice para que sea más ordenado el anexo, pero van viendo lo que son los detalles, cuestionarios, gráficos, algunas ayudas, memorias que hayan tenido, si han hecho el tema de costos, lo que son las planillas de sueldos, el tema ya de cotizaciones que hayan realizado, y en algunos casos fotografías que estén realizando, investigando o estén en el proceso de producción de su proyecto. Jóvenes, ojalá les haya servido este video. Esperamos que den un like o den unas recomendaciones al momento de ver el video, qué es lo que se puede mejorar o complementar respecto al tema de proyectos. Muchas gracias, jóvenes.